tutti, good morning. Buenos días. Morning. I'm going to talk in Spanish. So you have the paper in English, the drive. Parlerò in lingua spagnola, avete il testo in italiano e anche in lingua portoghese. Se volete seguire il testo in quest'ora che mi è stata data per condividere con voi. Prima di tutto voglio dire che queste sono intuizioni que yo ho. Quiero decir que esto que voy a compartir con ustedes son intuiciones, por tanto no es palabra revelada, pero mi deseo es compartir con ustedes cómo entender la pastoral juvenil salesiana, importante, salesiana, en este contexto de universitarios y jóvenes adultos. Ustedes tienen más experiencia que yo y seguramente me pueden corregir, pero al menos yo he hecho un gran esfuerzo de pensar primero. Bien, la Iglesia ya en los años 70, 80 describió claramente la finalidad de la evangelización. Ustedes recuerdan el gran documento de Evangelii Nunciandi del año 1975. Y ahí se decía que la evangelización es claramente un cambio interior. ¿Qué quiere decir? Ya, un momento. Decía que la Evangelii Nunciandi nos hablaba de la importancia de entender la evangelización como este cambio en los criterios de juicio, en los valores determinantes, en los puntos de interés, en las líneas de pensamiento, en las fuentes inspiradoras y en los modelos de vida. Y todo a la luz del humanismo cristiano. Esta definición es muy importante también para entender, a mi modo de ver, la pastoral en las instituciones superiores. Esto es ciertamente nuestro mayor empeño, pero como ustedes saben, en educación y en pastoral son muy importantes los cómo, no solo los qué y el para qué. Cómo facilitar este encuentro del humanismo cristiano, especialmente con jóvenes adultos. Y cómo hacerlo en sociedades tan distintas a las de hace 10 años o 20 años. Estas y otras preguntas están en el trasfondo de esta reflexión y que quieren ser un complemento al documento que se presentará sobre las orientaciones para la pastoral en las instituciones salesianas de educación superior. Tengo como referencia de fondo, como criterio de base, que la pastoral de adultos y universitarios es una forma de evangelización. Es decir, no es solo ni principalmente una capellanía. No es solo ni principalmente un servicio religioso. Tampoco es un departamento de animación sociocultural de los estudiantes. Es una forma de evangelización y por tanto tiene un peso enorme en nuestras instituciones. Por eso quiero presentar en primer lugar algunos previos, a mi modo de ver, importantes para entender la pastoral juvenil salesiana realmente cuidada y adaptada a los tiempos. Y después, 4 grandes características que a mí me parece que son una radiografía de los jóvenes de nuestras instituciones en esta edad. Y por tanto, cómo y con qué prioridades podemos hacer nuestra propuesta pastoral. Empiezo con los precedentes, con los previos. Bueno, ¿qué entendemos por pastoral universitaria o pastoral con jóvenes adultos? Hay muchos agentes de pastoral que intentamos comunicar el Evangelio entre los jóvenes. Nos presentaba el padre Marcelo que hay un buen número también de salesianos implicados en la pastoral y un buen número de laicos. Somos tantos y tan distintos.
Nuestros proyectos, formas, planteamientos, objetivos, historias, tradiciones, expectativas son diversas. Estamos hablando de una realidad internacional. Pero tenemos algo en común. Queremos comunicar el Evangelio a unas personas que están en búsqueda y en muchos procesos de maduración personal. El lunes, recuerden ustedes, en la Eucaristía, a propósito, quise presentar la figura del San Francisco de Sales estudiante, que tiene mucho que ver con los nuestros. Una persona inquieta desde el punto de vista espiritual, afectivo, intelectual y muy dudoso de su futuro. Si bien con sus matices estamos hablando de jóvenes entre 18 y 30 años, un periodo de búsqueda y de una profunda maduración personal. Por una parte, tenemos una enorme pluralidad de propuestas pastorales. En estos días he tenido la curiosidad de entrar en la página web de algunas de sus instituciones y efectivamente hay una enorme oferta pastoral y muy rica. Por otra parte, la realidad de los contextos son muy distintos. Quisiera poner el marco donde entender mejor nuestra propuesta educativa pastoral como salesianos. Bueno, el primer marco es que la pastoral en la universidad, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es un desafío constante e interpelante. Es decir, es un elemento provocador. ¿Por qué? Porque los actores y los escenarios son muy provocadores. Cuando hablamos de pastoral, estamos hablando de la proclamación explícita o implícita del Evangelio. Y por tanto es una proclamación en sentido amplio. No es solamente catequesis, no es solamente predicación, es una comunicación de la buena noticia contenida en el Evangelio que expresa que Dios en Jesús nos ha salvado y la humanidad tienen una meta común que es ir alcanzando parcialmente lo que llamamos el reino de Dios. Todos los anuncios y las proclamaciones de esta buena noticia son parciales, son concretos y tienen que ver con la situación específica de las personas a las que va dirigida esta noticia. Se anuncia con la enseñanza, en algunos contextos con el testimonio, especialmente en contextos de una enorme secularización o en contextos donde no hay presencia cristiana. En algunos casos se da pan, en otros casos se da palabra. Todo depende porque no es contar algo, es sobre todo vivir. Varían las urgencias y varía la sed que tienen nuestros destinatarios. En este caso, la situación personal, el ciclo de la vida, las expectativas de la vida, los aprendizajes realizados y los aún pendientes. En general, ustedes lo saben mucho mejor que yo, la universidad es como una ciudad. Es el lugar del pluralismo, de la complejidad, de la diversidad, del debate. Son centros de pensamiento, de saberes, de ciencias, disciplinas y áreas de formación y de conocimiento. Y están situadas geográficamente en contextos de un enorme pluralismo axiológico, religioso, a veces en contextos de una creciente indiferencia o en contextos de un sincretismo religioso. Por tanto, estos actores jóvenes en busca y escenarios así de variados condicionan lógicamente el anuncio.
Y esto es muy importante porque el Papa lo ha dicho muchas veces, especialmente en la Evangelii Gaudium, nos recuerda que el principio realidad es muy importante para entender la evangelización. El papel lo soporta todo, pero la realidad luego es contundente. Segundo elemento, ¿dónde se marca la pastoral de la universidad? Se marca en la pastoral de la cultura. El cuadro general de la pastoral universitaria es una pastoral orgánica, es decir, es viva y es, por tanto, una pastoral muy específica. Ustedes saben mejor que yo que a veces salesianos, salesianas o laicos que asumen el rol de pastoral en algún momento se sienten perdidos porque piensan que vienen a un colegio. La especificidad viene por la dimensión cultural que atraviesa el ámbito universitario. Por tanto, es al interior de la cultura. Por eso, no podemos separar la formación cultural de la formación espiritual. Evangelii Nunciandi ya nos recordaba hace muchos años que la evangelización significa testimonio, reflexión, es decir, colocar bajo la luz de la fe el conjunto de la vida cotidiana, las interpretaciones del mundo, las jerarquías de los valores, ofreciendo siempre una clave distinta y decisiva para interpretar la realidad y la existencia concreta. Y esto solo se puede hacer en ambiente universitario. Es necesario, por tanto, pensar cómo la pastoral universitaria sirve y colabora a los fines de la universidad. Porque si no es así, es una presencia inapropiada, indebida. Indebida. En otras palabras, unir los fines de la formación de la pastoral, que siempre es una formación integral, integrada, con los fines de la universidad, que también es integral, pero que tiene un tinte más cultural y académico. Para que la pastoral, por tanto, sea educativa, tiene que ser definida y hacerse desde aquello que le es propio, es decir, desde lo académico, desde lo curricular. Y cuando hablo desde lo curricular, ustedes saben mejor que yo que hay algunos contenidos que sí que pueden ser integrados en el currículum. Contenidos que tienen que ver con temas sociales, temas éticos, temas de filosofía, temas de religión, que en muchos currículum entran, se integran. O contenidos transversales, por ejemplo, derechos humanos, ciudadanía activa. Son temas transversales que pueden atravesar tantos currículum. A través de las disciplinas, a través de las ciencias, a través de la investigación. La pastoral educativa, a mi modo de ver, si ustedes no están de acuerdo con esto, luego lo manifiestan, tiene que suceder, no puede suceder al margen de todo esto, al margen de la academia, al margen del aula. Por tanto, la pastoral juvenil salesiana no podrá ser solo y, por tanto, es mucho más que la organización de actividades pastorales. Pues tiene que ver con la inculturación del Evangelio en el mundo de los saberes. Por tanto, no es algo extra académico. La evangelización es el fundamento, no solo nuestra razón de ser, sino nuestra forma de ser y también nuestra forma de actuar. Es una propuesta institucional, identitaria. Desde nuestro ser salesiano, desde ahí dirigimos, se lidera, se educa, se acompaña, se sirve a la comunidad universitaria.
No es un plus que adorna nuestros proyectos institucionales. Somos lo que evangelizamos. Y evangelizamos porque somos lo que somos. Esto es un juego de palabras. Perdón por los traductores. Tercera idea. La pastoral, como en todos los contextos, existe si hay mujeres y hombres que anuncian el Evangelio. Es decir, es verdad que normalmente tenemos unas figuras que son los agentes de pastoral específicos, pero también hay otras figuras importantes como son los profesores, el personal administrativo, lógicamente los estudiantes, que actúan en el ámbito de la vida universitaria. Es decir, es el conjunto de la comunidad universitaria a quienes se dirige esta pastoral. Por tanto, los primeros destinatarios no son solo los estudiantes, son también el resto de la comunidad educativa. Ustedes saben, mejor que yo, que hay 4 grandes autopistas en el campo educativo en nuestras instituciones por las que se hace la propuesta educativa pastoral. La primera gran autopista es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el aula. Ayer lo recordaba el rector mayor. No es neutral el saber. A veces hay algún, incluso salesiano, que dice, no, yo me dedico solo a la pastoral, no quiero clases. Es un error, porque el aula, el proceso de enseñanza y aprendizaje, es una de las autopistas por la que en una institución educativa entra también el humanismo cristiano. La segunda gran autopista por donde se hace la propuesta educativo-pastoral es el liderazgo y la cultura organizativa de un centro. Cómo se lidera y cómo se organiza un centro habla también de qué tipo de pastoral. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién hace más pastoral? ¿El rector o el coordinador de pastoral? A veces el rector. Como en una escuela, a veces tiene más peso las decisiones, el liderazgo del director de la escuela que el coordinador pastoral. ¿Por qué? Porque es la estructura, es la arquitectura de la institución que viene condicionada o no para una pastoral. La tercera gran autopista para la propuesta pastoral son los espacios. Espacios físicos, pero también los espacios que damos específicamente para propuestas evangelizadoras. Y la cuarta gran autopista son los educadores y la comunidad educativa, es decir, las personas. Este es el punto en el que yo estoy centrado ahora. El ambiente, la identidad se construye y se enriquece con las personas, es decir, con el contagio, como el COVID igual. Podemos apelar a la memoria de nuestras instituciones, a la tradición, a las costumbres, pero lo realmente importante son las personas que encarnan el carisma salesiano, la identidad institucional, y desde ella alimentan lo identitario. ¿Cuánto es importante, por tanto, el cumplimiento de esta función humanística de la universidad, que ayuda a descubrir el sentido de la vida, los proyectos, hace más inteligible la realidad, da sentido a la universidad porque concilia la secularidad del mundo, la autonomía de las realidades humanas y las exigencias del Evangelio. Por tanto, se requieren docentes comprometidos con el proyecto institucional salesiano, que puedan asumir algunos criterios para entender mejor la identidad salesiana. Yo aquí les propongo 8 criterios que podrían ser un buen programa de formación institucional para nuestros docentes. El primer criterio es el criterio identitario.
o si quieren, el criterio evangelizador salesiano. Es decir, desde el amor y desde la libertad, como principios evangélicos fundamentales, no renunciamos a proponer un proceso de personalización de la fe al estilo salesiano. Utilizo dos palabras, desde el amor y desde la libertad. ¿Por qué el amor? Porque para nosotros el vínculo afectivo es el eje de la relación educativa. Así nos lo enseñó Don Bosco. No es la religión, no es solo la razón, es el amor. Por tanto, un docente, ayer lo insistía el rector mayor, un docente analfabeta emocionalmente no puede ser docente en una institución educativa salesiana. Un analfabeto emocionalmente es una persona, por ejemplo, rígida. Será muy difícil que entienda el sistema educativo salesiano. O al revés, una persona bipolar emocionalmente desequilibrada es muy difícil que pueda animar, educar adecuadamente en una institución salesiana. Entonces, el amor, el vínculo afectivo maduro y la libertad. Segundo criterio es el criterio, lógicamente, de la integralidad. Nosotros educamos a toda la persona cuidando el ambiente, el grupo y el encuentro personal. Así nos lo enseñó Don Bosco. Cuánto es importante los tres niveles, ¿verdad? En tercer lugar, el criterio de actuación ética ejemplar. Más allá del código ético de la institución, el criterio educativo y pastoral es el criterio ético. Nosotros nos movemos por relaciones humanas y, por tanto, el eje es también un comportamiento ético que busca el bien de la persona. Otro criterio es el vocacional, que en la universidad es claro, ayudar a reconocer, a interpretar, a elegir aquello a lo que los alumnos se sienten llamados. En otras palabras, ayudar a nuestros estudiantes a tener un proyecto de vida, a ser personas con vocación. Y no estoy hablando, lógicamente, solo desde el punto de vista profesional. El otro criterio es el criterio del comunitario, el criterio del estilo educativo, que es de espíritu de familia, que no solo toca las relaciones personales, sino que toca también nuestro modo de hacer pedagogía. Y aquí es un libro que ha salido recientemente en español, de Boita, lo tiene en italiano y en inglés, donde habla de la pedagogía salesiana después de Don Bosco. Y esto es un elemento que el padre Boita ha recogido. Así que este es el momento publicitario. No sé. Entonces, el espíritu de familia no solo toca las relaciones, sino también toca la pedagogía. Si tenéis más dudas, se lo preguntáis al maestro que está aquí. Otro criterio muy importante tiene que ser la interculturalidad, el pluralismo. Sobre todo, insistiendo que estamos llamados a cuidar la cultura del encuentro con todos. El siguiente criterio importante es la dimensión social de la caridad, el aspecto sociopolítico, que para nosotros es muy importante. Me llama la atención, si ustedes han tenido oportunidad de entrar en alguna de las universidades jesuitas, este es normalmente el criterio número 1 para ellos, la acción sociopolítica en el territorio, en las instituciones. Para nosotros, que somos también salesianos y lógicamente cristianos, es un compromiso absolutamente importante. Y por último, el criterio del trabajo en red, de las conexiones, porque hay muchos al interior de nuestras instituciones que trabajamos en los mismos procesos educativos. Bueno, a mí me parece que estos 8 criterios ayudan a nuestros docentes a cuidar el sentido identitario salesiano de nuestras instituciones.
Por tanto, el saber científico, cultural y pedagógico es imprescindible para ser buenos educadores, pero ha de ir acompañado con un cierto sentido vocacional y, en la medida de lo posible, de un sentido de misión. Yo creo que tenemos tres tipos de profesores. Ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo. Están indiferentes. Y entre el grupo de los indiferentes, algunas veces encontramos los opositores. Es decir, aquellos que entienden que el trabajo es simplemente una misión. Luego están los comprometidos. Aquellos que entienden que su trabajo es su misión, pero también es su vocación. Es decir, sienten que su presencia en la universidad responde a una vocación educativa. Y luego hay un grupo muy reducido que se podría decir que es un núcleo cristalizador, que son aquellos que entienden que el trabajo en la universidad no solamente es misión, no solamente es una vocación pedagógica, sino que también tiene que ver con su fe. Es decir, son creyentes en una institución universitaria. Bueno, yo creo que estos tres niveles, a mi modo de ver, están presentes en nuestras instituciones. Algunos con un fuerte sentido vocacional, otros con un fuerte sentido de misión y otros más aún también desde el punto de vista se sienten creyentes. Un cuarto preámbulo o previo, yo creo que es también el entender que la educación en general y la educación superior, una gran finalidad es abrir los ojos al mundo. La fe nos enseña a mirar el mundo de otra manera, con acentos propios. Y por tanto, descubrir una lógica distinta de vivir y de actuar. Descubrir al otro como mi prójimo, especialmente aquel que está más herido. A desenmascarar aunque el pecado incluso estructural de tantas sociedades. A proclamar que es posible una salvación. Es decir, cuánto es importante enseñar a mirar el mundo. Yo pienso que nuestra pastoral en nuestras universidades tendría que también ayudar a asomarse a determinadas realidades. Es frecuente encontrarse con estudiantes que no han salido de sus círculos, de sus estilos, de sus dinámicas, que si ven algo distinto es porque lo han visto en la pantalla del celular o en la televisión. Es por eso por lo que la pastoral debe esforzarse a que nuestros estudiantes se asomen al mundo complejo, especialmente al mundo más herido. Y en ese asomarse, la esperanza es que la realidad de otras formas de vida puedan transformar su propia vida. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es importante entender también la pastoral universitaria como una pastoral de la inteligencia. Es decir, ayudar a comprender, a criticar, a transformar. Y yo creo que esa es también la función no solo de la docencia, también de la investigación o de la extensión educativa. Podemos promover nuestra propuesta evangelizadora que conlleva irrenunciablemente el compromiso por la transformación social, por un mundo más justo. Estamos hablando de una iglesia en salida. Deberíamos también hablar de una universidad que sale al encuentro de los más débiles, siendo inclusiva, abierta, solidaria, equitativa y misionera. Este compromiso, esta acción social por la justicia, yo creo, y creo que todos estamos de acuerdo, debería formar parte de nuestros currículum, de nuestra cultura organizativa,
de nuestras actividades, no es un añadido. Y esto implica también educar en el tema de la ecología integral. La ecología integral no es ambientalismo, no es el cuidado solo de las flores. Es, dice el Papa, una categoría que trasciende el lenguaje de las matemáticas o de la biología y que nos conecta con lo esencial del humano. El discurso de la Iglesia es, el grito de la naturaleza es el grito de los pobres. La economía no debe estar al servicio de la política, es al revés. Perdón, la economía tiene que estar al servicio de la política de la humanidad, no al revés. La ecología es un reto no solo educativo, es también espiritual. La creación es un don de Dios, es un gesto de amor a la humanidad, no podemos arruinarla. Bueno, esas son las categorías que dice el Papa que tenemos que transmitir también desde el punto de vista educativo. Por tanto, estamos llamados a promover una racionalidad, una cultura humanista, ayudar a nuestros estudiantes a situarse ante la historia, ante la propia vida que necesita orientación. Una racionalidad crítica que se pueda abrir a otras racionalidades, a crear alumnos integrados en la comunidad y poder entender sus universos culturales, ayudarles a entender sus valores, sus tendencias y sus aspiraciones. Bueno, esta es mi primera parte, que yo comparto con usted. ¿Cuáles son los previos? Repito, entender la pastoral universitaria al interior de la cultura. Hemos dicho ahora que sea una pastoral que abre los ojos, movida por unos docentes que ayudan a leer de modo distinto a la realidad y, como decíamos al principio, entendiendo que esto es provocador. Entramos ahora al perfil de los universitarios. Es decir, ¿cuáles son esas dimensiones de la vida de esta etapa que van a condicionar también la propuesta pastoral? Como dice el Papa, nos encontramos con personas en diferentes estados de evangelización. No pretendo hacer un desarrollo de psicología evolutiva ni sociología, sino únicamente dar 4 grandes elementos, si puede servir luego para su reflexión. Bueno, en primer lugar, nos encontramos cada vez con un nivel muy diferente de socialización religiosa. Hoy en día no podemos asumir que las personas de una misma edad tengan un itinerario espiritual similar. Tampoco se puede aventurar hasta dónde ha calado la formación religiosa de los estudiantes que vienen en la escuela, incluso algunos que vienen de la escuela católica. Tampoco hay a veces una socialización religiosa primaria. En muchos casos estamos encontrando que los alumnos ya de una cierta edad no traen una cosmovisión cristiana, no tienen una cultura religiosa. Aquí he puesto, por ejemplo, sobre ciertos aspectos de los relatos bíblicos. No digamos ya de la moral. Si bien han nacido algunos de ellos en contextos así llamados cristianos. En algunos contextos donde hay una mayor extensión cristiana, muchas familias son fruto de un bautismo sociológico. Están en la lista de los bautizados, pero en la práctica no tienen una vivencia cristiana. Bueno, esto es un elemento, a mi modo de ver, bastante común. Hay un estudio que hizo la Universidad de Jesuitas, comillas, con la plataforma Pinardi, que es
las obras sociales de la Inspectoría de Madrid, ahora es la publicidad de la Inspectoría, bueno, que se titula Sobre hombros gigantes. Y es un estudio que hicieron hace 2 años sobre cómo es la situación de la segunda generación de inmigrantes en Europa. Y una de las características de los resultados que sale aquí es que en muchos casos estos muchachos que venían de familias musulmanas, hindúes, católicas de otros países, cuando se incorporan a la Europa o a nuestros países, en muchos casos esas raíces religiosas las pierden o se debilitan. Excepto aquí en concreto en este estudio, excepto los marroquíes, que todavía tienen una fuerte vinculación con la familia, entonces van a la mezquita, pero en general muchos de estos muchachos de segunda generación de inmigrados, cuando vienen a Europa, incluso sus raíces religiosas se debilitan. Bueno, entonces, ¿consecuencias para la pastoral? Bueno, la primera es cuánto es importante asumir itinerarios individuales y no siempre proyectos grupales. Durante décadas, a mi modo de ver, ha funcionado en nuestras universidades un modelo de animación pastoral muy basado en grupos, en pertenencia a la institución, a veces bajo forma de asociacionismo. Ahora, yo creo que también hay que considerar un modelo alternativo, como es el de las pertenencias flexibles, cuya vida y exploración siguen abiertas a futuros cambios y mejoras. ¿Qué quiero decir? Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para nuevos recorridos pastorales de diversificación, de personalización, de experiencias de vida. En segundo lugar, existe una realidad plural donde ya se diluyen las fronteras entre creyentes y no creyentes, que nos invita a asumir que lo religioso realmente es muy complejo. Por tanto, no es fácil hacer clasificaciones y tipologías claras y precisas. Es decir, hay personas diversas y, por tanto, caminos diversos, abiertos, plurales, respetuosos. Y esto a nivel pastoral también nos tiene que inquietar. No se puede dar café para todos. No todos tienen la misma sed. Por tanto, no podemos responder con un repertorio monótono de respuestas, que en muchos casos se reduce a servicios religiosos para católicos practicantes o muy practicantes, o unos pocos cauces de formación para grupos muy reducidos. A mi modo de ver, repito, esto es una intuición. Si ustedes no están de acuerdo, pues luego me discuten. Yo soy humilde y acepto las correcciones. Es decir, lo de antes, lo de siempre, lo que funcionaba en pastoral en otros tiempos, quizá ya no sirva tal cual, incluso en este momento sea contraproducente. Yo dejo ahí la provocación. Por tanto, se requieren modulaciones, cambios en la propuesta de la fe en muchos contextos. Quien busque formación bíblica, ciertamente que la encuentre. Quien quiera aprender a rezar, que pueda encontrar un espacio para rezar en el campus. Quien quiera un compromiso semanal, que lo tenga. Quien se acerque puntualmente, quien necesite una palabra, un acompañamiento personal, que lo encuentre. Y quien busque un voluntariado, encuentre ayuda para ello. Yo creo que si diversificamos curricularmente, ¿por qué no diversificamos pastoralmente? Porque los actores de la universidad están cambiando. Segundo elemento, segundo punto, me parece bastante común en todas las culturas, cuanto a la particularidad, la individuación
de las biografías de nuestros alumnos. ¿A qué me refiero aquí? Los horizontes de cada persona hoy no son predecibles y se vive en una cierta incertidumbre, especialmente en esta etapa. Incertidumbre por el futuro laboral, relacional, en definitiva, vital. Y se camina no solo sobre deseos ideales. Esto ocurría en la adolescencia. Estos jóvenes tienen que confrontarse con la realidad y viven en una profunda incertidumbre. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo. Es decir, las biografías de estos muchachos viven en una auténtica incertidumbre. Pastoralmente, yo propongo dos cuestiones. Aquí es importante el acompañamiento, la acogida de la persona. Y el acompañamiento se hace ciertamente a través de la orientación educativa, importante, a través de la tutoría, importante, pero también a través del diálogo pastoral. ¿Cuántas universidades de ustedes tienen ya espacios de escucha habilitadas para que los muchachos puedan confrontar su vida, sus problemas, sus inquietudes? Es decir, se trata de conversaciones más que de cátedra, decía don Bosco en la carta a Roma. Es un encuentro de libertades en el respeto de cada alumno, pero que exige personalizar. Acompañamos a través de la identificación, del desarrollo de los talentos de cada uno, de la promoción de los valores éticos, de las virtudes que los muchachos tienen, a veces naturales, a veces teologales, de sus deseos, de sus sueños. E importante, todo esto lleva tiempo. Lleva tiempo. Por tanto, es una opción de la institución. Damos tiempo y espacio para este espacio de encuentro de dos libertades que necesitan hablar. Porque optamos por la acción de cuidar. Y este verbo es muy evangélico y muy salesiano. Cuidar de nuestros alumnos. Es una actitud propia de Jesús. Es una tradición para nosotros, salesianos y educadores salesianos. Y el verbo cuidar, no sé en otros idiomas, al menos en español, tiene una conjugación verbal regular. Es pronominal, es decir, se puede conjugar de manera reflexiva. Debo cuidarme, cuidarte, cuidarse, cuidarnos. Este es un verbo muy salesiano. Y es un signo de esta iglesia samaritana. Es un signo de la iglesia cercana que nuestros alumnos están esperando. Hagamos lo posible para que nuestros jóvenes, cuando dejen la universidad, echen de menos lo que somos y lo que fuimos para ellos. Cuidadores, no hombres de cátedra. Segunda característica ante esta incertidumbre de los alumnos. Hay que resaltar lo pedagógico sin desconocer lo teológico de la pastoral. Es decir, hay que echar mucha pedagogía para hacer pastoral. Así que estoy de acuerdo con el padre Boite. Es decir, hoy día el estilo de animación pastoral tiene que ser ágil, emocional, estratégico, que transforme, que motive, que abra horizontes. Tercera característica, la provisionalidad. No sabía qué palabra poner aquí. Ustedes me pueden ayudar. ¿A qué me refiero aquí? La pregunta que se hacen estos muchachos es, ¿qué lugar ocupo en la sociedad? ¿Soy un joven o soy un adulto? Porque uno empieza a no ser joven
cuando empieza a vivir con preocupaciones adultas. Y el joven adulto ya va dejando de ser un adolescente, pero la sociedad no le considera adulto. En muchos casos no es independiente, no tiene estabilidad laboral ni económica, aunque vaya conquistando algunas parcelas de autonomía. Y esto es importante porque es la llave para poder asentar otras dimensiones de la vida. Sin autonomía es muy difícil la estabilidad, por ejemplo, en el mundo afectivo. Es la sensación de no pisar suelo firme. Es decir, estos jóvenes viven una etapa de transición que dura años. Por tanto, son egos, sujetos muy frágiles. Pastoralmente, pues yo creo que es importante ayudar a la persona de nuestros jóvenes a prepararse para la vida de después. La pastoral no puede ser autorreferencial, no es para que se queden con nosotros, no son nuestros feligreses. Les estamos preparando para que vivan en el mundo del después. Es decir, nuestras propuestas pastorales tienen que ser más escuelas de vuelo que escuelas de nidos. ¿Se entiende la expresión, verdad? Una escuela para aprender a volar, no para tener nidos, con todos los retos que quiere decir volar hoy en nuestras sociedades. Cuarta característica, son muchachos y muchachas que están en búsqueda de identidad personal. Aquí les he puesto un monólogo de una película que se titula Un lugar en el mundo. Es la historia de un joven argentino que regresa al valle donde le vio nacer y llega cargado de preguntas. Dice así: no sé por qué vuelvo. Turista no soy. Los paisajes no me emocionan. Ver gente conocida no me queda casi nadie. Amigos ninguno. A lo mejor solo vengo para hablar un rato contigo, para contarte algunas cosas que me pasaron, para decirte lo que quiero hacer. Estoy en una edad difícil en la que estás obligado a tomar decisiones. Y justamente lo que menos ganas tienes de hacer es tomar decisiones. Es decir, hay muchos jóvenes en este momento de la vida que se enfrentan a muchas preguntas. El sufrimiento, el amor, el futuro. No son preguntas nuevas, pero ahora son urgentes, porque tengo un pie aquí y otro pie en la realidad del mundo adulto. Se perciben que las decisiones que uno tome ya son trascendentales. Por tanto, pueden condicionar mi futuro. Este muchacho de la historia que acabo de leer dice que no tiene ningún sentido regresar a un lugar que ya no existe, a la infancia, a la adolescencia, porque ahora debe enfrentarse con la realidad que es la vida. Pastoralmente, yo aquí hago dos subrayados. ¿Cuánto es importante, a mi modo de ver, hacer experiencias con nuestros alumnos para ser, experiencias del ser, verdaderas y perdurables? Esto es, experiencias en las que la dimensión religiosa, la interioridad, la fe, se puedan trabajar, puedan ser una opción, puedan ser una respuesta para dar sentido a su vida en este mare magnum donde están buscando su identidad. Experiencias de todo tipo, que haga que nuestros alumnos salgan de sus zonas de confort, de sus aprendizajes, de sus asombros. Es decir, generar caminos que de alguna manera construyan, les ayudan a construir su interioridad.
Hablamos de una pastoral que posibilita experiencias y no solo participación en actos, que normalmente los preparamos muy bien y hasta el último detalle. Una cosa son eventos y otra cosa es hacer experiencias. En contextos interreligiosos, las dificultades del diálogo con los jóvenes no son pocas. Aquí tenemos algunos rectores y responsables que lo conocen bien. Yo pienso que si se quiere llegar realmente a fondo, será preciso no solo negociar la convivencia en una sociedad común o buscar simplemente convergencias religiosas, sino que una actitud educativa sería descalzarse para entrar en la sacralidad de la experiencia espiritual del otro, aunque no sea mi religión. Es decir, vibrar con la experiencia espiritual de la otra persona. Solo cuando somos capaces de vibrar interiormente por la experiencia espiritual, no del Islam en general, no del hinduismo en abstracto, sino de un joven musulmán que está en mi universidad o de un joven hindú, si yo soy vibrar frente a esta persona, el diálogo se transformará en una verdadera comunión. Los elementos culturales y religiosos y las identidades particulares no pueden suprimir nuestro acompañamiento. Al inicio hemos hablado de la cultura del encuentro, no con los míos, sino con todos. A estos 4 rasgos que acabo de decir hay que añadir otros, seguramente, que tienen que ver con los contextos culturales. Porque la cultura no solamente son lugares geográficos, territoriales. La cultura es un lugar antropológico. Es el modo de entender las relaciones, la forma de vida, son las comprensiones diversas de la vida. Y concluyo, así ya no les canso más. 2 conclusiones. Yo creo que ha llegado un nuevo camino en la manera de interactuar la pastoral y la universidad. Yo creo que el nuevo camino se llama escucha y aprendizaje mutuo. La pastoral juvenil salesiana tiene mucho que decirle y aprender de la universidad. Y la universidad tiene mucho que decir y también algo que aprender de la pastoral juvenil. Se construye así una dinámica de enriquecimiento mutuo, a modo como si la tarea de ambos en este diálogo, lógicamente, es el diálogo de la fe y de la cultura, de la fe y de los saberes. Y debemos apostar, en la medida de lo posible, y así también recojo lo que ayer decía el rector mayor, educadores que sean propositivos. Es decir, aquellos que saben vencer el miedo con fe, el abatimiento con la esperanza y la indiferencia con la caridad pastoral, es decir, con este amor que salva, con este vínculo afectivo que porta, que lleva la salvación de nuestros alumnos. Muchas gracias. Padre Óscar. ¿Tengo audio? Sí. Bueno, agradecemos al Padre Miguel Ángel la iluminación que nos ha hecho sobre estas perspectivas de la pastoral en la universidad en el mundo de hoy. Si hay alguna pregunta, no tenemos espacio explícito para ello, pero podemos quizás dar unas 2 intervenciones por alzada de mano o aquí, sí, por alzada de mano.
Oscar, here you are. Allora, ¿se oye? Sí. Marinoni. No, esa demanda aquí para poder... ¿Ya? Hablar en alto volumen porque los de lengua española no tienen el micrófono, entonces no te están escuchando, no tienen los audífonos. Bueno, de todas maneras, el padre Marinoni quiere hacer una intervención, pero le pido que por favor sea en el chat para los que traductores puedan hacer la traducción. Debe activar el micrófono y hablar. Y se le da al padre Marinoni. Posso parlare? Sì. Allora, grazie per la sua presentazione, veramente molto provocativa e attuale. Gostaria di gli fare essa pergunta. Scusi, vorrei fare questa domanda. Oggi nelle nostre università, e parlo delle università lì del Mato Grosso del Sud, noi troviamo molti giovani che non hanno un'identità religiosa, sono indifferenti, cioè vivono il giorno che devono vivere, ma senza questa preoccupazione religiosa, o almeno non la manifestano. E noi la traduciamo come indifferenza religiosa, anche se vengono da famiglie religiose, anche se vengono da una tradizione religiosa, ma loro non manifestano, almeno non si vede, ma non manifestano questa religiosità. Come trattare allora questi giovani che noi consideriamo o giudichiamo come indifferenti di fronte alla proposta della buona notizia? ¿Respondo ahora o más tarde? ¿Ahora? ¿No? ¿Que respondo en italiano o español? ¿Español? Bueno, yo solo tengo preguntas, no tengo soluciones, pero pienso que exactamente a qué son indiferentes los jóvenes. Yo creo que en muchos casos son indiferentes al modelo de iglesia que ven, de la que seguramente muchos de los que estamos aquí también somos indiferentes. Es decir, una iglesia poco samaritana, en algunos contextos, ¿no? Y son indiferentes también a una propuesta de fe que no les habla de su itinerario personal. No es culpa ni nuestra, ni es culpa de ellos, ni es culpa de la iglesia, ¿verdad? Yo creo, como decíamos antes, que en este contexto universitario, ustedes tienen más experiencia que yo, es muy importante el testimonio. Decíamos antes, se predica con la palabra y con el testimonio. Hoy día los muchachos, no sé los que ustedes conocen, pero los que yo trato o he tratado, más de 7 minutos no aguantan un discurso. Más de 7 minutos, algunos hasta 8. Después cae la línea. Quiero decir, hoy día el discurso, la palabra, es muy difícil a veces transmitir. Lo que más les atrae sin duda es la narración de la persona, es el testimonio. Entonces, ¿cuánto es importante, a mi modo de ver, esta es mi opinión, que como comunidad educativa
no solo los salesianos, sino también todo el personal y los educadores, los profesores, los docentes, sean personas, como decíamos antes, ejemplares, que transmiten con la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los salesianos, en nuestras constituciones, decimos y cantamos eso de que somos signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, ¿no? Dice eso. Lo cantamos, también en Angola también se canta, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que un salesiano o un educador salesiano es un mensaje educativo. Y el mensaje educativo que estoy dando a mis alumnos es que Dios existe y tiene sentido para mí. Y te lo digo a través de mi vida. Entonces yo creo que un camino es la testimonia, el testimonio. El modo como hablamos, ayer insistía mucho el rector mayor en el trato, en la acogida. Yo creo que esa es la iglesia samaritana a la que ellos no van a ser indiferentes. Y quizás sea la puerta de entrada para una propuesta de fe. Y también quiero decir en esto una cuestión, para ser optimista. En el Evangelio aparece la parábola del sembrador. Recuerden ustedes, el sembrador que siembra entre piedras, entre zarzas, pero no viene la parábola del recogedor. No dice quién recoge, nos dice que estamos llamados a sembrar. Y muchas veces sembramos con nuestro testimonio más de lo que creemos. Aunque nos duele la situación de indiferencia y el dolor de los muchachos, lógicamente, pero yo creo que tantas horas que estos jóvenes pasan con nosotros, jóvenes en búsqueda, sembramos más de lo que creemos. Y parte de ustedes viaja con ellos cuando dejan la universidad. Y esto es muy esperanzador. Esto es muy optimista. Porque no es indiferente nuestra presencia en medio de los jóvenes y de nuestras presencias universitarias. Son muchas horas, mucho contacto personal y, por supuesto, mucho testimonio. Por tanto, es una palabra de ánimo y de sembrar. Gracias. Agradecemos al Padre Miguel Ángel. El tiempo ya es limitado. Haremos tesoro y resonancia de esta conferencia en nuestras siguientes reflexiones y plenarias. Quería decir solo una cosa. En el Drive he puesto un artículo que he escrito ahora sobre el tema de la pastoral en tiempos de pandemia. Lo he recibido ayer, todavía no está publicado, es en la revista Misión Joven. Todavía no ha salido la revista, pero ya la editorial me ha mandado el texto, así que lo tienen ustedes recién salido del horno, por si lo quieren utilizar en sus claustros o en su reflexión personal. Muchas gracias.